Excelente. Bueno, Hernán, gracias por estar, por participar de nuestra clase virtual. No, por favor. Bueno, así aprovechado, también estoy tomando mate, así que hago extensivo. Bueno, nosotros con la profe preparamos formulación y toma de decisión. Vamos a hablar solo de formulación, entonces, profe. ¿Qué le parece? Perfecto. Vamos a arrancar con formulación y Perfecto. que quede ahí en el tintero para ver. Toma para la próxima. Bueno, pero por ahí para la próxima. Bueno, para retomar un poquito, entonces sería bueno entonces destacar otra vez qué era la política pública. Así Hernán se entera un poquito y vamos a buscar un autor que dice que son soluciones específicas para mejorar asuntos públicos, ¿sí? Que es la importancia, digamos, de la política pública en el gobierno, ¿sí? Es una forma de, también plantea un autor que la política pública no se hace, digamos, si no se gobierna como política pública, y que es la función primaria, digamos, de acuerdo a todas las consecuencias que tiene, digamos, la sociedad en sí, bajo toda la demanda que busca el gobierno ir solucionando, que ahora vimos nosotros plasmado durante este tiempo de pandemia, continuamente políticas públicas nuevas, ¿sí? Que se fueron desarrollando, que se fueron cumpliendo y que se fueron modificando. Y como no sé si usted, Hernán, vio que cada vez que se va a modificar alguna política pública sale una normativa diciendo, reemplazando o instalando, digamos, esto. Entonces, va muy ligado a la política pública también lo legislativo, lo normativo, lo jurídico, para que sería el sustento, digamos, de la política pública. Y en el marco de la política pública así municipal o provincial, a veces nosotros vemos que no sé, ¿de dónde sonamos de Posada? Así es, de Posadas. ¿Sí? Nosotros por ahí, yo soy El Dorado, nosotros por ahí nuestras políticas públicas son más cercanas porque nosotros le vemos y nos cruzamos a veces con el intendente, con el concejal, y eso hace otra relación también. Entonces, por ahí los planteos son diferentes que aquel que casi no se cruza, digamos, la ciudad, así como usted, con un concejal o con el intendente, y a nivel nacional, olvídate que te puedas cruzar con algún funcionario que está encargado de las políticas públicas, ¿no? Entonces, eso también es enriquecedor para nosotros, otra mirada, es decir, tampoco podemos decir que hay una normativa general. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces hace a referencia, digamos, que no todas las políticas que se... ¿Cayó el profe? Parece que se congeló el profesor. Se le perdió el... Ahí está volviendo. Sí, la habrá caído internet. Me fui, ahora volví. Sí. Ese, Acá está feo el tiempo allá. también ya comenzó unas gotas, así que... Ah, y acá tenemos tenemos una política pública para cubrirnos del polvito amarillo. Viste que está el polen del pino. Entonces todo tiene color amarillo. Entonces vos te pones una remera azul y aparece Boca, ¿viste? Está bueno para los que somos de Boca. Sí, sí. Me voy para allá. Sí. Bueno, como decía entonces que a veces hay que tener en cuenta también diferenciar, digamos, que las políticas públicas son del formato de presentación o formulación de políticas públicas, pueden ser parecidas, pero no siempre, de acuerdo a las jurisdicciones, tienen la relevancia y la importancia
y también todo lo que se necesita para poder generar una política pública, ¿no? El tema de la importancia de los recursos también, que es interesante que antes de que se formule una política pública, sea importante que se tenga en cuenta ya los plazos, quién va a financiar, cómo se va a dar la política pública. Yo creo que en este proceso de formulación de políticas públicas hay diferentes aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Por un lado, lo que sucede dentro del gobierno, ¿sí? Si hay factibilidad, si va a impactar, si va a solucionar, ¿sí? Si hay acuerdos políticos, ¿sí? Si el actor vecino está de acuerdo con que se crea esa política o se lleva adelante esa política pública, es decir, todo esto que es importante en el proceso de formulación de política, ¿no? No solamente armar un proyecto y financiar y ya está. Que tuvimos mucha experiencia de eso, ¿sí? Yo creo que el Dorado no fue ajena a eso en el año 90, que aparecían así de la nada, digamos, obras en construcción con el rótulo de guardería o de cancha de cualquier índole, que eran políticas públicas nacionales, ¿sí? Que no sabía ni el intendente dónde tenía que colocar, buscaban el lugar y a veces, a veces tuvieron que hacer inclusive en terrenos que no eran del Estado, digamos, del Estado, ¿sí? Entonces después empezaron, después se terminaban de construir y todo eso, empezaba otro problema, ¿sí? Yo siempre saco a locución, yo soy de un barrio muy humilde acá del Dorado, del barrio El Grano, y una política pública, recuerdo que hicieron dos CAI, se llamaban, ¿sí? Centro de Integrador Comunitario, con un perfil de guardería. Imagínate, nosotros nos criábamos todos en la calle, no que ni idea teníamos lo que era una guardería, y sí, y menos nuestros padres nos iban a dejar, digamos, al extraño. Generalmente los chicos quedaban con el tío, con el abuelo, con el hermano, y nunca nadie vino a plantear entonces qué es lo que sería del otro lado, un trabajo que se debe formular también y hacer, y que sería la importancia del técnico. Estamos haciendo más. Pero es necesario que venga mi... Después puede venir. Sí, sí, sí. Más esta yo voy a imprimir, ¿sí? Es la sesión para tus hijos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? No sé dónde vino esa voz. Todos tenemos apagado el micrófono. Bueno. Ahí Patricia tenía Bueno, abierto, entonces, le cerró. ahora después. Bueno. Entonces entender que cuando uno plantea la formulación de la política pública debe entender cuál es el rol, digamos, que debe tener el gobierno y cuál es el rol también al que va dirigido, ¿sí? El que va dirigido también debe conocer, ¿sí? La política pública que va a surgir, ¿sí? Debe el Estado también, o el gobierno también consensuar, ¿sí? Armar charla, capacitar, informar, ¿sí? Producir, digamos, el interés a veces, porque a veces no siempre se producen por alguna demanda, sino son políticas que van para el desarrollo mismo, digamos, de una localidad, de una provincia, ¿sí? Entonces eso es interesante en este proceso de formulación, ¿no? Y varias características que debe contar, digamos, una política pública en el proceso de formulación, que es la factibilidad, la eficiencia, ¿sí? La seguridad de que esa política se concrete, ¿sí? Y que nosotros tuvimos varias experiencias también de que muchas políticas públicas empezaron muy lindo, ¿sí? Empezaron muy bien y después nunca se terminaron de gestar o nunca generaron el impacto por ahí deseado que se esperaba de esa política pública, ¿sí? Y ustedes como técnico, el trabajo me parece que también ver, ¿sí? Y leer esa parte de la formulación que justamente puede estar de los dos lados, ¿sí? O asesorar para generar una política pública que sea factible y que sea eficaz, ¿sí? Y que cumpla y vaya a cubrir una demanda, ¿sí? Importante, y del otro lado también en el proceso de concientización, de charla, apertura, digamos, para quien va dirigido. Yo creo que ustedes que van a ser técnicos de los dos lados, se necesita ese asesoramiento. Creo que nosotros le estamos dando la herramienta justamente para esto, ¿no? No sé, ¿usted quiere aportar algo, profe?
Miren que todas estas cuestiones de cuando uno piensa, elabora la política pública, el profesor acá decía algunos caracteres que son sumamente importantes, decía la factibilidad, y le daba además de la factibilidad, la viabilidad, que eso es lo que está pasando en muchas de las políticas públicas, no se logran mantener en el tiempo, ¿sí? Muchas veces porque el programa trae la infraestructura y trae el pago del profesional por un año. Y después, ¿quién se hace cargo? Y al no tener una ayuda económica, un acompañamiento del programa, muchas veces caen esos profesionales y la política deja de funcionar, porque lo esencial muchas veces es el recurso humano que se emplea en ciertas políticas. Nosotros estamos viendo hoy en la provincia que está pasando eso con la cuestión de violencia de género. En los equipos interdisciplinarios no dan abasto y están faltando porque la gente comienza a recurrir a los mismos. Y entonces tampoco se puede pensar en una política eficaz si no tenemos lo necesario para afrontar todas las necesidades o todas las inquietudes que surgen respecto de eso. Entonces, la viabilidad va muy relacionado con esto, con la factibilidad, ¿sí? Por eso esos caracteres son importantes al momento de ustedes, los técnicos, de construir la política pública, de elaborar, o sea, todas las cuestiones que hay que tener en cuenta, como el profesor decía, la cuestión social, las creencias, idiosincrasia, los valores, ¿sí? Hacen al funcionamiento o no, diríamos, de una política pública. Muy bien, profe, me pareció interesante lo que trajo a la función. Luego más chiquito acá para ustedes, ¿eh? Bueno, y con el tema de instalar, ¿sí? En la política pública, como parte de formular, también es tener en cuenta el que va lo asociado, digamos, lo administrativo, o lo que debe tener, digamos, un sustento normativo, ¿sí? Y eso le da la importancia para los recursos, para el financiamiento, ¿sí? Y para distintas cosas que necesita, digamos, la política pública para ser llevada adelante, ¿no? Y esto también es un proceso que está dentro del planteo de la formulación de la política pública, y que muchas veces en lo político en sí no se tiene en cuenta, o del otro lado tampoco, digamos, hay un desconocimiento a veces de cómo se genera la política pública. Todos creemos que vamos y hablamos con alguien, un funcionario, y el otro día debería estar. Más nosotros que somos del interior creemos que por ahí funciona, y a veces no es así, digamos, ¿sí? Porque hay muchos procesos, y nosotros que interactuamos con otros actores que serían de lugares de la provincia o de la nación, ¿sí? Donde hoy mucho se ha perdido también. Antes la política era de arriba para abajo, ¿no? Hoy se puede gestar una política pública, ¿sí? Llegando a estamentos como el Ministerio de Desarrollo Social, otros ministerios, digamos, que de infraestructura, para hacer una escuela, para hacer una sala, para hacer una parada, para hacer... Yo trabajo en un pueblo que se llama Santiago de Liniers, y yo estuve trabajando en un proyecto ahí con el tema de conseguir fondos para, creo que nos había dado 20 cuadras, digamos, de asfalto, ¿sí? Para mejorar, digamos, calidad de vida, para mejorar, y donde era un subsidio que consiguió el intendente, y pudo llevar a cabo, digamos, esta falta que tenía, que era la parte del asfalto, en la zona urbana, ¿sí? de lo que es, digamos, el pueblo de Santiago de Liniers. Entonces, para una colectora que funciona hoy, porque la gente, ¿y qué se buscó con eso? Sacar a la gente que caminaba por la ruta, ¿sí? Que tenga el recorrido, que la gente se acostumbra a no usar tanto la ruta, también por los accidentes de tránsito que tenemos en la zona, justamente porque todo el mundo sale a la ruta para comunicarse con otros sectores, digamos, del mismo pueblo, y hoy lo pueden hacer por las colectoras, ¿sí? Entonces, creo que tienen una formulación, de decir, yo creo que todas las políticas públicas tienen una formulación interesante, y el impacto se va a dar en la medida que se utilice, pero
¿cuál era todavía la falencia que tiene las colectoras? De que la gente se acostumbró a caminar, transitar por la ruta, y ahora hay que cambiar la cultura, ¿sí? Porque todas las motitos, la bicicleta, el transeúnte, todos siguen caminando porque siempre caminaron por la ruta. Ahora hay que hacer una política de vuelta como para concientizar el uso, digamos, ¿sí? de este nuevo adelanto, de la nueva colectora, del asfalto inclusive, si ya no es solo entuscados ni empedrados, sino de asfalto, y así todo se observa que la gente sigue transitando por la ruta, ¿no? Y es interesante estos planteos. Entonces, si no terminó, entonces, lo que quiero llegar es que no termine la política pública terminando la obra, sino tener que después seguir en el cambio, de darle valor, digamos, a lo que existe, y por otro lado, concientizar a la gente, digamos, por los distintos accidentes o inseguridad misma que sucede sobre la ruta, ¿no? Que eso que le había comunicado, digamos, que todo bien, pensamos que ya se solucionaba con el asfalto, y en realidad generó otro tipo de cuestiones, ¿sí? Sociales, y que tiene que ver mucho con la integridad, digamos, ¿sí? Con el cuidado de los chicos, que la mayoría de la escuela están inclusive cerca de la ruta, es decir, por la cuestión logística, la ruta siempre fue un lugar de tránsito normal, ya sea de mañana, de tarde o de noche, ¿sí? Entonces eso ahora hay que trabajar, digamos, dentro de esta formulación, que no se tuvo en cuenta, ¿sí? Porque si no, si se iba a tener en cuenta, por ahí se podía ya incorporar en la formulación una capacitación a la gente, a las maestras, a los alumnos, ¿sí? A los que utilizan, al grupo que utiliza ese asfalto, o que debería utilizar el asfalto, no, ¿por qué lo tiene que usar, ¿no? Muy bien, no sé, profe. Ahí ustedes en el material podían, que iba acompañado con la tarea que correspondía a estos temas, la cuestión de ejemplo, habla en una parte muy interesante que nos dice la cuestión de la gobernanza y la ciudadanía, ¿sí? De cómo una política pública necesita de esto. Si ustedes se acuerdan cuando veían en práctica 1 con la profesora Guillán, seguramente, y con el profesor que le tocó, la práctica 1 nosotros hacemos hincapié en esto, en cómo la ciudadanía debe intervenir. Justamente como decía el profesor, si la ciudadanía no participa, muchas veces nosotros no podemos cambiar la forma de ser de las personas, ¿sí? Muchas veces nosotros sabemos que es la solución técnica, pero esa solución técnica quizás no tenga viabilidad en el grupo social, ¿sí? Porque el grupo social no considera esa opción que nosotros hemos elegido al momento de elaborar, de proponer una política pública. Y miren que también ahí, como el profesor le señalaba, los efectos externos o no queridos que puede tener una política pública, ¿sí? Solucionamos un problema, pero producimos otro problema, ¿sí? O tratamos de salvar una situación y tenemos otro inconveniente, ¿sí? Entonces, también cuando uno piensa la política pública, tiene que hacer esto que nosotros llamamos los escenarios de futuro, ¿sí? Que esto significa planificar. Ustedes que están viendo planificación estratégica, les va a colaborar mucho esa materia en esta cuestión de la elaboración de las políticas públicas. De ahí ustedes tienen que encontrar herramientas para aplicar a esta cuestión teórica que nosotros hablamos acá, ¿sí? Así que hay que aprovechar ese ámbito de planificación que seguramente les dará las nuevas técnicas que podemos ir aplicando. Vuelvo de vuelta a una cuestión en esto de cuando uno elabora las políticas públicas, ¿sí? Cómo uno alcanza la legitimidad, y vuelvo a ese tema porque es sumamente importante, ¿sí? Cómo tiene que actuar el rol del Estado. Y eso también depende del modelo de Estado que nosotros tengamos, ¿sí? Las políticas públicas se deben adecuar al modelo de Estado.
Entonces nosotros hoy en el modelo de Estado que estamos, que decimos que es de bienestar, según lo que los teóricos lo están hoy determinando, hablamos de esto, de que el Estado debe gobernar la economía de mercado. ¿Y eso qué significa? La redistribución de las riquezas que se producen del desarrollo. Nosotros como técnicos tenemos que buscar una sociedad más equitativa. ¿Y cómo logramos una sociedad más equitativa? De esa manera, redistribuyendo las riquezas. No significa, no nos podemos permitir una acumulación de riqueza en un solo sector de la sociedad. ¿Sí? Tenemos que ver cómo toda la sociedad logra mejores niveles de desarrollo. Y por ahí no me gusta mucho la palabra desarrollo, pero técnicamente hay que utilizarlo. ¿Sí? ¿Qué propuestas tenemos para lograr esto? Y eso va muy relacionado con todo lo que podríamos hablar hoy de microemprendimientos, de fomentar mini pymes y demás, para buscar trabajo genuino y que a su vez puedan dar fuentes de trabajos a las personas que hoy están desempleadas. O sea, hay que pensar también desde el Estado a dónde uno invierte los recursos que obviamente que provienen de una extracción del consumo a quien paga el impuesto. Así que eso es interesante, ¿sí? Y a mí me gustaría que sobre todo los técnicos tienen que reflexionar esto de cómo logramos una redistribución de la riqueza. Esto no significa que uno niegue la propiedad privada, pero sí tienen que haber políticas activas de redistribución. Ustedes seguramente se acordarán cuando veían en Introducción a las Ciencias Políticas y demás, deberían haber hablado de todas las teorías, y sobre todo de la teoría de la justicia, y de las diferentes teorías de justicia, y cuáles son las que actualmente se proponen los politólogos para alcanzar una sociedad más justa. ¿Sí? Depende de qué teoría uno adopte, tendrá un resultado distinto. Por eso nosotros tenemos que conocer la teoría para poder plantear las alternativas en las políticas públicas. No todo es lo mismo en la ciencia política. No todo es lo mismo. Porque cada una debe tener un soporte teórico en el cual basarse. ¿Sí? Por eso nosotros acá estamos tratando de incorporar algo más de teoría desde lo que son las políticas públicas, para que ustedes puedan tomar un criterio crítico de las diferentes alternativas. Por eso también en la práctica, acá en las tareas y demás, estamos intentando que ustedes vean desde otros ojos esta cuestión de qué objetivos tiene cada una de las políticas que se aplican. ¿Sí? Yo creo que Rubén sabe mucho de esto, ¿sí? Y puede colaborar en esto de las políticas públicas. ¿Sí? A mí me gustó algo que él dijo de cómo en los pueblos más chicos uno tiene un mayor contacto y puede ser, los reclamos son diferentes. Sujeto activo que no pasa en las ciudades más grandes. ¿Sí? El contacto con el gobernante se logra en esas instancias. ¿Sí? Y son todos desafíos. No sé, ¿algo más o dejamos por hoy? Dejamos. Yo no sé si entrar ya en la toma de decisión, sino creo que por ahí después retomar otra vez un poco para explicar esto y después entraríamos en la toma de decisión. Bueno, en 15 días entonces nos volvemos a encontrar, ¿sí? Vamos a tratar de poner un horario entonces más tarde, ¿sí? Que la semana que viene todos tienen presencial, así que se verán en las aulas, y nosotros los esperamos en la próxima ocasión. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por haber participado con nosotros en este momento. ¿Sí? Bueno, muchas gracias alumnos, muchas gracias Marta, estamos en contacto. Vamos. Chau, chau. Chau, chau.